Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Un gusto saludarle una vez más esta hermosa mañana fresca y pues deseando que la bendición de nuestro Adonai esté con usted y traiga sobre su vida paz. Esto es lo que estamos deseando más que nada. Y un saludo también a todos los que se están conectando por vía Facebook. Dios les bendiga grandemente. Es un gusto una vez más estar en esta mañana con un corazón dispuesto y sobre todo que estemos juntos para poder escuchar, analizar, ver esta reflexión que hoy tenemos y que seguimos avanzando. Esperamos concluir hoy este tema. Pues espero estar allí también para responder a cada pregunta que usted nos haga a través de las redes sociales. Y un saludo a quienes nos siguen por YouTube a través del punto de giro de Unamis. Gracias, bendiciones y que la paz de nuestro Adonai siempre esté con ustedes. Esta mañana, un poquito fría, tenemos cafecito, igual es usted por allá donde está, si está, bueno, en las partes más frías, ¿verdad? Un tecito, un café, esto hace bien y nos despierta, nos mantiene más conectados en este punto. Así es que bien, vamos a entrar al tema de esta mañana. Seguimos viendo el enfoque sobre el nuevo orden mundial. En el programa anterior nos quedamos exactamente sobre el punto de la obediencia, cómo la psicología lo define en diferentes formas de obediencia, que existen más bien diferentes formas de obediencia. Y si esto lo analizamos a la luz de la palabra, nos vamos a encontrar con que también la misma escritura describe estos niveles de obediencia que la psicología actualmente maneja dentro de su forma de instruir. Una de las obediencias es la obediencia militar. Esta la podemos ver desde la perspectiva bíblica cuando Pablo le escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, dentro del contexto de Dios, la obediencia militar es una de las que debemos ejercer. ¿Y por qué hacemos énfasis en la obediencia? Porque precisamente a Noé no lo salvó la gracia, a Noé no lo salvó otra cosa más que su obediencia hacia Dios. Porque lo que es por hoy podemos disponer de toda la gracia de nuestro Redentor, podemos disponer de toda su benevolencia, pero si el hombre no toma la decisión de obedecer y de seguir a nuestro Adonai, entonces es en vano. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a obedecer. Ese es el punto. Ahora, así es que cuando hablamos de una obediencia militar, bíblicamente tenemos esas referencias. Ahora, también se menciona el nivel de la obediencia infantil. Pero también eso lo podemos ver detallado en la Escritura. En Lucas 18:17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces ya tenemos obediencia militar, obediencia infantil, que es lo que nosotros tenemos que ejercer.
Y es muy claro. Como soldado vamos a agradar a aquel que nos llamó por soldado. Y como niño, si no llegamos a ser como niños, no entraremos en él. No entraremos al reino de Dios. Y estas son palabras mismas de Yeshua, de Jesús. Ahora, independientemente de los otros niveles, hay otro más que se registra en la Escritura: la obediencia voluntaria. Salmo 54:6 nos dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Adonai, porque es bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? Estamos viendo una obediencia voluntaria. No es de a fuerzas, no es controlada, manipulada. Es: tú quieres, ve; no quieres, no pasa nada. Y precisamente en ese sentir es en el que nosotros ahora nos encontramos, porque el pensamiento humano es el que muchas veces nos traiciona. La voluntad es la virtud que nos da libertad de poder escoger qué hacer y qué no hacer, qué decisión tomar, qué decisión no tomar. Pero es esto precisamente. Ahora, existen otros tipos de fe. La obediencia ciega. Aunque existe también una obediencia de la fe, que también lo registra la Escritura, pero yo quiero brincarme esa parte en cuanto a la fe. Y la obediencia ciega. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es una obediencia ciega por el amor para el amor fraternal no fingido. O sea, una vez que tú comienzas, no cuestionas, no preguntas, solo crees que si algo te están mandando a hacer, y que quien lo manda siempre estará buscando y deseando un bien para ti, entonces es una obediencia incuestionable. Aquí nosotros tenemos que pensar: ¿cómo es la obediencia que yo estoy desarrollando? Noé enfrentó situaciones bien difíciles. De los cuales predicó por 120 años. Y nadie escuchó. Solamente Noé y su familia, 8 personas, fueron salvas. Se repite la historia. Hoy, después del diluvio, una vez más, volvemos a encontrarnos hasta dónde es la condición humana según la Escritura. Muchos de nosotros no hemos reflexionado hasta dónde la condición humana es parte de la problemática muy fuerte en nuestro diario vivir. Porque quizás pase por nuestra mente, o como en algún momento algunos seguidores nos los han preguntado: ¿por qué quedarnos juntamente con Satanás si es quien siempre ha estado engañando a la humanidad? ¿Por qué Dios ha permitido que nosotros estemos juntos? Que el enemigo pueda tener acceso a nuestras vidas y engañarnos. Pero hay algo interesante en todo esto,
Porque en algún momento nuestra mente quizás como que nos engaña y nos dice, si el enemigo no estuviera aquí, nuestro proceder, nuestra actitud sería totalmente diferente, totalmente distinta. Se nos olvida algo. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, come de un fruto que le permite al enemigo mantener control de la carne desde ese entonces hasta el día de hoy. Por eso la escritura es muy clara cuando dice que la carne y el espíritu tienen una lucha constante. Es una lucha constante entre la carne y el espíritu. Pero ¿qué sucede? Si yo estoy en Cristo, todos los deseos de la carne deben morir. Pero si yo me salgo, entonces los deseos de la carne se activan, porque el enemigo está presto para tomar y reactivar todo aquello. Entonces, ¿hasta dónde es el oponente quien tiene parte en la mayor, o más bien tiene la mayor parte de influencia sobre nuestras acciones malas? ¿Hasta dónde? Yo quiero decirle una cosa. El enemigo no tendrá más poder que el que usted le quiera dar, porque esa es la verdad. Lamentablemente nos convertimos en un prototipo de Saúl. Saúl nunca reconoció su error. Saúl nunca reconoció que él fue el responsable de no obedecer, de no seguir las instrucciones de Adonai. Siempre culpó a uno, culpó a otro, pero él jamás se vio a sí mismo, cuando en verdad él, siendo rey, tenía toda la autoridad, tenía toda la capacidad para decir qué hacer y qué no hacer. Por consiguiente, decir que era precisamente el pueblo quien quería hacer esto, o los príncipes que querían hacer esto otro, en verdad no lo liberaba a él de la culpa de haber sido él quien tomaba las decisiones como rey. Hoy en día nuestra vida está totalmente asediada y muy por encima de cualquier cosa es fácil evadir la responsabilidad. Es el enemigo, es el diablo, es el enemigo y es el diablo. Yo no quiero decir que en algún momento no tuvo que ver, pero llega el momento en que somos nosotros quienes tomamos las decisiones de querer seguir o no seguir. Actualmente vemos cómo la humanidad toda va en un desenfreno total, rechazando a Dios, cuestionando a Dios, porque actualmente el enemigo les ha engañado que todos nosotros como humanos tenemos la capacidad de poder gobernar nuestras vidas, y sobre todo que no necesitamos a Dios para darnos una dirección. Eso es lo que el enemigo ha hecho, de tal forma que se ha propuesto que haya un ecumenismo, un sincretismo, que eso viene desde los tiempos de antes de Yeshua. Unirse en pro de la paz. No necesitamos a Dios para tener la paz, solo necesitamos nosotros unirnos y mantenernos en un mismo sentir, y estaremos en paz. Ese es el gran engaño del enemigo, no necesitar a Dios. Y el ser humano se lo ha creído, pero se lo ha creído, y es al día de hoy que esa es la forma como el gobierno mundial avanza, con estrategias del mismo modo engañosas, bajo el amparo del orden climático, bajo el amparo de no más pobreza, bajo el amparo de una unidad completa, bajo el amparo de una libertad total, cuando en verdad esto es exactamente lo que Dios ha querido hacer: mantener a toda la gente
a todo el pueblo, a toda la humanidad unida, pero bajo su gracia, bajo su amor, bajo su dirección, en donde todo es un reino de paz, sin dolor, sin sufrir, donde dice que no habrá más llanto, donde dice que todo será en paz. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Nosotros tenemos que reconsiderar hasta dónde estamos otorgándole un poder que el enemigo no debe tener. Ahora, ¿hasta dónde es la humanidad la responsable de este asunto? ¿Hasta dónde la humanidad es en sí y no propiamente el enemigo? Vamos a ver Apocalipsis. Y cuando digo no propiamente el enemigo, es porque el enemigo hizo lo suyo desde un principio. Engañó a Adán y Eva. Y por lo mismo también, Pablo le dice a los corintios, le dice a los tesalonicenses: por favor no se dejen engañar, por favor no se dejen engañar. ¿Qué significa? Que el enemigo sigue con su engaño, pero nosotros ahora tenemos la facultad, tenemos la capacidad de ver, de poder entender la palabra y del mismo modo poder nosotros discernir qué es verdad y qué es mentira o un engaño. Entonces, todo el potencial que el enemigo pudo tener en un principio, ahora no es absoluto, porque muchos de nosotros somos quienes le otorgamos a él el poder. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Eso quiero darle lectura para que veamos qué es lo que está escrito aquí. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Importante esto. Primero, comienza el milenio. El diablo es puesto preso. A partir de allí, la humanidad puede hacer su vida de una forma totalmente ligera. No hay más diablo. Pero ¿qué pasa? ¿En verdad él era el responsable de lo que estaba pasando? ¿O es la carne contaminada en sí que permanece todavía bajo el influjo de pecado? Lo que hemos leído aquí en el versículo 9, la ciudad amada naturalmente es Jerusalén. Estamos hablando del fin del milenio, al final del milenio. Los primeros visitantes del lago de fuego es la bestia y el falso profeta. O sea, ellos ya están en el lago de fuego. Estos son puestos allí al principio del milenio. Estos ya han tenido ahora 1000 años allí. Y es precisamente aquí en esta parte final donde el diablo es lanzado junto con ellos, y ese será exactamente el final de el diablo, del adversario, del oponente. Pero aquí
lo importante de todo esto es que reflexionemos un poco hasta dónde el enemigo tiene responsabilidad de nuestras acciones, porque ese es el punto que nos tiene aquí ahorita. Siempre le hacemos a él responsable de nuestras acciones, y lo que quiero hoy es que nosotros nos ubiquemos en este punto. El nuevo orden mundial se desarrolla con todos sus puntos de apariencia buena y con todo su desarrollo totalmente malo. Todos los que nos llamamos hijos de Dios y que practicamos sus mandamientos, vamos a enfrentar problemas muy serios si no estamos entendiendo la palabra, las instrucciones que tenemos para ser librados de todas estas cosas. Y traigo esto para que nosotros reflexionemos un poco. Como siempre le hemos dicho, es que todo es el diablo, nos hace por culpa de él. Y la culpa nuestra, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Aquí hay 1000 años. Y estos 1000 años prácticamente no hay diablo. Está preso. Y eso lo podemos ver desde el capítulo 20. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, que después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, en este periodo milenial, ¿qué cosas van a suceder? Y es esto lo que quiero que veamos. Zacarías 14:16 nos hace mención sobre esto. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey Adonai de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Perdón. Esto es lo importante. Todos los que sobrevivieron y que son parte de este reinado milenial subirán año con año. Ahora, hay una pequeña advertencia que nos hace pensar: ¿por qué una advertencia? Si se supone que el reino es totalmente el reinado de Yeshua, quien vino por segunda vez, establece su reino. Y en esos 1000 años, ¿por qué hay esta advertencia? Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos la lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Adonai herirá las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, ¿es necesario esta palabra profética? Si el enemigo ya no está, y si todas nuestras acciones malas es por culpa de él, entonces ¿por qué ahora el profeta Zacarías habla sobre esto diciendo: si yo a esta palabra profética le doy un poquito la vuelta y yo dijera: y acontecerá que en aquel tiempo habrá familias que no querrán subir a adorar al rey, y ellos van a tener sequía y su cosecha se perderá. Y si la familia de Egipto, la familia que sea, no subiere,
sobre ellos no va a haber lluvia. Por todo lo contrario, vendrá plaga que se va a herir a esa nación, que no suba a celebrar. Entonces, ¿qué significa? Que la condición humana es más, que no es solamente el oponente, el responsable, sino somos nosotros mismos. Ahora no hay diablo, no hay nada que te impida adorar, no hay nada que te estorbe. Hoy tienes toda la oportunidad de tener esa comunión, esa relación. No hay más diablo contaminándote, engañándote. Pero tu misma carne, tu misma condición humana pecaminosa, que no has rendido, que no has entregado, que no has permitido que en verdad Dios sea el que gobierne tu vida. Por eso se enfrentará este tipo de problemas. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tiene el oponente sobre mi actitud mala hacia Dios? ¿Cuánta responsabilidad tengo yo? Eso nos toca decirlo nosotros. Ahora, cuando nosotros leemos en el Salmos capítulo 2, encontramos algo tremendo. En verdad que nosotros podemos encontrar una palabra profética allí, y que en algún momento quizás no lo hemos querido ver, pero que sí está allí. Y comienza diciendo así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Adonai y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor, Adonai, se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí es el punto. ¿Cómo? Es un periodo milenial. Pero los reyes están hartos de subir cada año a adorar al rey. Los reyes ahora mismo están a disgusto porque su condición humana les sigue perturbando. Entonces, ¿cuánta influencia está teniendo ahora el enemigo sobre las personas? ¿O cuáles son los pensamientos reales de las personas que están contra Dios? Hoy por hoy podemos encontrar tanta gente diciendo: Dios no existe, Dios no es real, porque si Dios existiera, el mundo estaría de otra forma. Si Dios no existiera, las cosas serían muy diferentes. Pero nunca dicen: si nosotros cambiáramos de actitud y tomáramos todas las ordenanzas de Dios, entonces el mundo sería diferente. Si nosotros hiciéramos lo que nos toca hacer como seres pensantes con un libre albedrío que Dios ha respetado hasta ahora y que respetará siempre hasta el último día de nuestra existencia, porque Él a nadie obliga a que le siga o le sirva. ¿Hasta cuándo podemos hacer que las cosas cambien? Reclamamos a Dios porque Dios no hizo algo en un asunto de enfermedad que tenían nuestros parientes. Pero si esa pregunta la hacemos a la inversa: ¿qué has hecho tú en tu relación con Dios? Es que Dios no hizo nada cuando sucedió este accidente. ¿En qué comunión o en qué relación estabas tú con Dios para que Dios hubiese estado allí en ese momento? Es que Dios no intervino aquí. ¿Cuándo pusiste a Dios allí? Hoy algunas gentes en Estados Unidos hoy dicen: es que Dios no está haciendo nada.
Claro, Dios no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque lo sacaron del Senado, lo sacaron de la escuela, lo sacaron de los libros, lo sacaron de todas partes. ¿Cómo quiere que Dios vaya a hacer algo ahora? Cuando sacas a Dios de tu vida, ¿cómo Dios puede volver a hacer algo por ti si tú mismo no quieres aceptarlo? Si tú mismo no quieres tomar en cuenta que Él es Dios y que con Él las cosas cambian. Es que es el diablo. La decisión la tomas tú, no la toma el diablo. ¿Qué más cosas sucederán en el periodo milenial? Cuando el diablo está encarcelado. Isaías 65:19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Hablo del periodo milenial. O sea que todavía habrá maldad generada por el mismo ser humano. El diablo está encarcelado. Todo esto está sucediendo en todas las naciones. Y luego dice, y el pecador de 100 años será maldito. Naturalmente habrán lugares, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. La bendición de Adonai estará en lo máximo. ¿Hasta dónde estás tú para recibirlo, tomarlo y depender de ello? Este es el gran problema. No aceptar nuestra culpa, no aceptar nuestra responsabilidad y culpar a todos, menos a nosotros mismos. ¿Cuántos matrimonios tienen problemas de adulterio? No, es por ti. No, es por ti. No, es que tú tienes la culpa. Oye, el adulterio lo estás haciendo tú. Tú eres el responsable. No. Y empieza un proceso de repartir culpas a todos. El matrimonio no funcionó porque tú tienes la culpa. No funciona porque tú tienes la culpa. Nuestra relación no está bien porque tú tienes la culpa. Y como llevamos esa temática, nuestra relación con Dios no está bien porque Dios tiene la culpa. Yo le pedí y nada me dio. Entonces empecemos por lo primero. ¿Eres hijo de Dios? ¿Tienes derechos, pero tienes responsabilidades? ¿Eres criatura de Dios? No eres hijo, no tienes derecho, no tienes responsabilidades. Podría decirme, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Todos somos criaturas de Dios, su creación, mas no su hijo. Llegamos a ser hijo cuando nosotros aceptamos la adopción que Él ha hecho a nosotros y nos ha adoptado por hijos. Y yo lo acepto, esa adopción. A partir de allí, entonces, puedo llamarme hijo. Pero si comienzo a cuestionar sus órdenes, sus lineamientos, sus reglas, entonces ya no soy un hijo más. Podría ser un invitado. Todos los hijos en casa hay reglas que deben respetar. Esa es la norma. Esta es las reglas a seguir. Nadie puede hacer en casa lo que quiera. Y cuando hay un hogar en donde todo el mundo hace lo que quiera, ese es un caos total y la paz jamás reina en ese hogar. Es importante que nosotros tomamos en cuenta estos puntos. Ahora, si la Escritura nos dice que en el periodo milenial habrá maldad, habrá pecado, pero esto, ¿cómo? Si el diablo está preso. Es una de las razones por el cual entonces Satanás es suelto y sale exactamente para hacer lo único que sabe hacer excelentemente: engañar. Como leímos en el Salmo 2, los reyes están hartos, ya no quieren depender más de Dios,
Se sienten atados, se sienten amarrados, se sienten obligados, se sienten presionados, no se sienten libres. ¿Por qué? Porque no quieren entrar en una relación. Este ha sido uno de los grandes problemas que se da en las relaciones. Nadie quiere depender según o codepender de uno o de otro. Todos quieren vivir de manera independiente, haciendo cada uno lo que le dé la gana. Las relaciones buenas y duraderas nunca siempre son así. Existe una sana comunicación, existe el diálogo, existe el respeto, existe el amor, existen las reglas que hay que cuidar. Y una de las cosas más importantes es: ¿qué debo hacer yo para poder lograr y poder entrar al reino milenial juntamente con Yeshua y tener parte en la primera resurrección? Porque aquí hay algo bien importante. Hay algo bien importante. No siempre habrá esa oportunidad. La tenemos ahora. Se habla de 2 resurrecciones. Entonces, es interesante que nosotros consideremos esto. ¿Cómo yo puedo llegar allí? ¿Cuál es la norma? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es la norma. ¿Cómo puedes medir tu justicia? ¿Tu justicia es mayor que la de los escribas y fariseos? Tienes acceso al reino de Dios. Si no, entonces habrá que esforzarse para que nuestra justicia sea mayor. Tenemos que tener en cuenta esto. Todas las cosas que suceden tienen un propósito: enseñarnos cada día, hacernos entender y ubicar y nosotros ubicarnos exactamente qué estoy haciendo. Porque es muy fácil culpar a alguien, responsabilizarlo, decirle: tú eres responsable de esto. Y nosotros exentamos. Yo no tengo la culpa. Pero quien hizo las cosas al final fuimos nosotros. Entonces es necesario. Juan 5:19 dice: respondió entonces Yeshua y dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí. Entonces, sigue diciendo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, este es el punto importante. ¿Hasta dónde nosotros estamos preparados para oír su voz? Si es que ya dormimos. Hay dos resurrecciones. Y esto es precisamente una de las cosas más inquietantes para nosotros. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Cuando Yeshua levanta a la iglesia, los muertos en Yeshua resucitarán primero. Y estos son, como dice Apocalipsis, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque los otros no resucitarán hasta después del milenio. Y ahí es donde se hace la diferencia. Los que vienen juntamente para reinar con los santos, y los otros que no resucitarán hasta después del milenio. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Analicemos nuestra condición. El nuevo orden mundial avanzará, seguirá en su proceso. Objetivo: destruir todo lo que es hacia Dios y es para Dios. Naturalmente, ya escuchamos a dónde va a terminar el que está orquestando todo esto. Pero nosotros necesitamos dejar de culpar a otras personas de las cosas que a nosotros nos acontecen, aún siendo el mismo diablo. Porque la palabra es muy clara cuando Yeshua dijo: he aquí yo os doy autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, y de hollar serpientes y de hacer todo. O sea, Dios nos dio esa capacidad. Y mientras caminamos hacia su encuentro, su palabra es fiel y no pasará, dice, hasta que todo sea cumplido. Lo hemos leído. Entonces, la norma es esa. Nosotros tenemos la capacidad de poder determinar qué hago y qué no hago. Basta de responsabilizar. Existe por allí una anécdota que es una ilustración
de una hermana que siempre tenía problemas para ir a la iglesia, pero cada vez que el pastor le llamaba, ella decía: pues es que el diablo, hermano, usted sabe, nuestra lucha constante, siempre el diablo, la Biblia lo dice, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas. No puedo ir. Y a la segunda vez el pastor le preguntó: ¿qué pasó, mi hermano? ¿Y ahora por qué no vino? No, es que el diablo siempre. La tercera vez la misma respuesta. Para el cuarto domingo estaba la hermana, según dicen, estaba la hermana dormida allí, y luego se levanta, oyó ruido en la sala y se levantó, y de pronto ahí estaba el diablo, planche, 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 y se queda ella toda asustada y dice: pues ¿qué pasa aquí? Y dice el diablo: ¿sabes qué? Estoy harto de que todos los domingos me culpas a mí de que tú no quieres ir a la iglesia. Ahí está tu ropa, ve a la iglesia para que no estés culpándome a mí. Entonces, aunque este es como un chistecito, no está lejos de la realidad, porque muchas veces no somos sinceros con nosotros mismos, y esto es una puerta que le abrimos al enemigo para que entre y haga de nuestra vida lo que se le antoje. Tenemos que empezar a asumir nuestras responsabilidades. Todas las cosas que puedan venir, hay una promesa de parte de Dios que Él va a proteger, a cuidar a sus santos. La palabra santo, si usted ve que es como que caminar con una aureola arriba de una nube, no, ser santo es apartado. Santo apartado, es lo que significa apartado. ¿Es tan difícil apartarse? Quizás sí. ¿Contra qué estoy luchando? Contra mi carne, contra mis deseos. ¿Qué tengo que hacer? Enfocarme en aquel que todo lo puede. Espero que esto nos haga reflexionar. Que si la pregunta era: ¿para qué tener un milenio en donde después el enemigo va a ser suelto otra vez y vas a hacer lo que haga? Pues para enseñarnos a nosotros que no siempre el diablo tuvo la culpa de las cosas que nosotros mismos hicimos o de las decisiones que nosotros mismos tomamos. Para eso vamos a responder estas preguntas. Annette de Canadá: a pesar de que el diablo esté encerrado, ¿seremos malos? Es nuestra decisión. Es lo que hemos concluido. Esa es nuestra decisión. Si yo quiero ser malo, voy a ser malo. Si yo quiero ser bueno, voy a ser bueno. Voy a luchar conmigo mismo. Por eso Pablo decía: yo golpeo mi cuerpo, pero no golpeo como golpear al aire. Me golpeo mi cuerpo. ¿Cómo va a golpear el cuerpo? No es algo físico, que agarre un látigo y se flagele. No. Cuando usted comienza a negarle al cuerpo lo que quiere, ahí viene el dolor. El adúltero, cuando comienza a dejar de ser adúltero, es un sufrir, es un dolor, una ansiedad, una desesperación. Bueno, eso es golpear el cuerpo. Eso es obligarle a enseñarle a la carne quién tiene el control y quién se debe sujetar: el individuo o la carne. Así es que esa es la razón, Annette. Pilar de Australia: la plaga de los 1000 años es una pandemia. Propiamente pudiera ser como una pandemia. La Biblia no nos lo dice. Lo que sí es muy claro, que va a ser sobre aquellos que no subieron a adorar a Yeshua a Jerusalén. Porque la orden es, año con año, en cada fiesta de tabernáculos, hay que subir. Y el que no, va a pasar por ese proceso. Y quizás este proceso sea el que les moleste, les inquiete, cuando en verdad Dios solo quiere bendecirlos. Dios solo quiere tener un tiempo de comunión. Dios solo quiere darse a conocer de ese Dios de amor y de compasión que es. Así es que exactamente así como manejarlo como una pandemia, no, porque las pandemias son a nivel mundial, y esto pudiera ser
la nación que no vaya solamente. La poderosa de los dos laredos. Dice la Biblia que los 2 años serán de muerte o vida. La Biblia nos dice que los 1000 años serán de paz, de gozo y de alegría. Que habrá maldad, sí, pero es para revelarle al hombre que su condición humana es la que lo tiene atado a sí mismo y a llevar una vida de pecado porque quiere y no porque propiamente el diablo le esté induciendo. Entonces, será tiempo de paz, tiempo en donde el reino de Yeshua será total y completo. Ausberto de Israel, lo que va a ser desatado la maldad del hombre. Bueno, prácticamente va a ser manifiesto, más bien yo creo, a mí me gustaría usar no desatado, sino manifiesta. Va a ser manifiesta la maldad del hombre, que ahora la cubrimos y lo culpamos al enemigo, lo culpamos al diablo. En ese entonces no habrá más a quien culpar. Entonces yo quisiera cambiar la expresión de desatar, sino de manifestar. Radio Nación. El orden mundial es una orden divina, no propiamente como una orden divina, sino es un procedimiento del hombre generado por la palabra que la serpiente le dijera a Eva desde el huerto del Edén: seréis como Dios. Y esa palabra ha sido golpeada en nuestra mente hasta el día de hoy. Por eso, lo que es por hoy, hay tanta gente que están así, casi se logran ellos decir: estamos a ser como Dios, creando vida. Y eso es lo que jamás podrán hacer. Se pueden hacer los clones, se pueden hacer todo lo que sea. Entonces el hombre ha tomado un nivel. Hay laboratorios creando piel, laboratorios creando huesos, y hablo de piel humana y de huesos humanos. Hay laboratorios que están cambiando la genética como lo cambiaron en aquel entonces, en los tiempos de Noé, pero ahora muchísimo más avanzado. Ya hay especies híbridas que no se tiene la menor idea, pero de cómo son. Pero hay algunos videos, ya se han filtrado, de algunas especies híbridas muy extrañas, y es el hombre jugando a ser Dios. Entonces todo esto es solamente el deseo de poder llegar a ocupar el trono de Dios y llamarse Dios, el mismo Satanás. Dios le da ese tiempo, porque la palabra dice que nada de lo que está en la tierra pasa sin que Dios no lo vea. O sea, hay un juicio en donde el enemigo siempre cuestiona a Dios en base a su palabra. Y el enemigo siempre le ha cuestionado: es que escrito está. Si recuerdan el monte de la tentación, cuando contiende, ambos dicen: escrito está. Y Jesús le decía: pero también está escrito. Y el diablo volvió a decir: pero es que escrito está. Y también Jesús le va a decir: pero también está escrito. Entonces esta es la importancia que tiene en que nosotros conozcamos nuestra Biblia, nuestra escritura, nuestro fundamento, para que cuando vengan estos ataques podamos decir: escrito está. Y hoy puedo decir: escrito está que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así es que mientras yo tenga vida, puedo creer esa promesa y sé que es fiel. ¿Por qué? Porque escrito está. Así como esa, muchas más. Así es que es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Entonces no propiamente es que Dios lo haya establecido así. María de España: el final de Satán será por siempre. Así es, tan pronto está en el lago de fuego, es por siempre. Lo acabamos de leer ahorita, precisamente en el versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya
Por eso dije que ya habían 2 visitantes allí, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así está descrito, o sea, por siempre. Entonces, no van a ser quemados, no van a ser consumidos, sino van a ser atormentados. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Nosotros tomamos decisiones y esto es lo que tenemos que considerar. ¿Qué tanto es mi decisión que estoy tomando y hasta dónde estoy contra de Dios, en favor de Dios, si estoy desconociendo mis instrucciones? Así es que es importante que tomamos esto en cuenta para poder estar allí juntamente con nuestro Mesías. Hermana Susi Gaitán, bendiciones, un placer saber de usted, Dios me le bendiga. Un saludo especial a mi hermano Lalo, bendiciones y que Dios siga prosperando y bendiciendo sus ministerios. Fe bíblica pentecostal apostólica, el responsable es el hombre. Exactamente, el hombre, el ser humano es responsable de las acciones que se están tomando. Entonces, hay una palabra que le cuestionábamos el día de ayer. La historia nos dice que nosotros podemos cambiar, poder hacer cambiar algunos planes de Dios cuando tocamos su corazón. Lo vemos a través de Nínive, lo vemos a través de Acab, y cuántas historias más podemos ver en donde Dios dijo, bueno, ya lo que dije que iba a hacer ahora ya no lo hago. Incluso cuando leímos en la clase pasada sobre el diluvio, 120 años, esperaré 120 años, y si ustedes se arrepienten, yo también me arrepentiré del mal que he hecho. O sea, hay esa promesa. Entonces, ahora nosotros no tenemos la promesa que se arrepienta, pero sé que podemos hacer extender, porque Él dice que un corazón contrito y humillado jamás despreciará. Y luego dice que Él es lento para la ira y grande en compasión. Entonces, si yo toco su corazón, sé que algunas cosas van a cambiar. Y ahora sí, voy a utilizar la palabra: escrito está, orad por nuestros gobernantes y gente que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Una sugerencia con una promesa. Una sugerencia o una orden, como lo quiera tomar, con una promesa. Oren por sus gobiernos. Ora por la presidenta municipal, ora por el gobernador del estado, ora por tu presidente de la república. Y esto, la escritura dice que esto te va a traer para que vivas quieta y reposadamente. En otra parte dice, y aún tus enemigos estarán en paz contigo. Escrito está. Entonces, ¿es responsable el hombre? El hombre es responsable al final. Ciudad de México, Carlos. El mundo, cuando Jesús estuvo aquí, el diablo esté en el fuego, ¿cómo serán las calles? Bueno, recordemos que al final de la historia se describe una nueva ciudad que desciende del cielo. Sus medidas convertidas a kilómetros para no... Es como un cubo, 2000 kilómetros de largo, 2000 kilómetros de alto, 2000 kilómetros de ancho. Esa es la ciudad. Es enorme. Entonces, ¿qué desciende? Pues ya se describe cómo son calles, cómo son todo, pero realmente es totalmente ya a lo que se le llama el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces está descrito precisamente en el capítulo 22 de Apocalipsis.
Radio Online, vivo, saludos, bendiciones. La autoridad del Hijo del Hombre es la misma que tenemos. Sí, y les voy a decir por qué. Porque al final no operamos nosotros. Esto es lo tremendo. Porque aquí hay algo que me ha estado resonando en la mente y no hemos podido entender algo tan simple, que cuando éramos pequeños lo vivíamos a diario. Llegaba nuestra madre y decía: mijo, por favor, puedes ir con tu tía y le dices que te dé, por favor, esta tacita de azúcar que dice tu mamá, te manda tu mamá. Y llegábamos, y cuando llegábamos con la tía le decíamos: tía, dice mi mamá que por favor si me da una taza de azúcar. Entonces, cuando nosotros hablábamos de este modo, la tía reaccionaba inmediatamente. ¿Por qué? Porque la autoridad era nuestra madre y era nuestro respaldo cuando nosotros llegábamos, porque lo pedíamos en el nombre de nuestra madre. Y esa forma de hacerlo era tan común y lo hacíamos siempre. Y cuando ahora se trata de Jesús, como que no lo entendemos. Y realmente el procedimiento es exactamente el mismo. Por esta razón, ejercemos el mismo poder porque quien obra es Él. Quien obra es Él, es su poder. Él respalda solamente nuestro dicho. Y luego, a veces erróneamente caemos en cosas que no están escritas. Te lo pido en el nombre del Padre, te lo pido en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y ya aventamos 3 por 1. Y yo pregunto: ¿en dónde está escrito eso? No está escrito. ¿Y saben qué? Lo peor del caso, que el diablo lo sabe que no está escrito. Y que al final le estoy añadiendo. La instrucción me dice: todo lo que pidieres al Padre, se lo vas a pedir al Padre, pero lo vas a pedir en mi nombre. Padre, hoy vengo porque Jesús me mandó y me dijo que te pidiera esto que yo estoy pasando, esto que estoy necesitando. Por eso vengo a pedirte. No en mi nombre, en el nombre del quien me envió. Por eso leíamos aquí ahorita en Juan: yo hago lo que mi Padre me dice que haga y hablo lo que mi Padre me dice que haga. O sea, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de mi Padre. Y nosotros ahora vamos a caminar igual en el nombre del Hijo que lo envió el Padre. ¿A quién le pedimos? Al Padre. Ay, Espíritu Santo, yo te pido. ¿En dónde dice que le pidamos al Espíritu Santo? Oh, Jesús, yo te pido. ¿En dónde dice que le pidamos a Jesús? ¿A quién le tenemos que pedir? Al Padre. Entonces, cuando hacemos todo este enredo de cosas, las cosas ya no funcionan bien. Ya no salimos de nuestra instrucción, de lo que nos dijeron cómo debía hacerse. Entonces, nosotros tomamos la autoridad que el Hijo nos otorga y nos acercamos al Padre y pedimos a Él. Y todo lo que pedimos, por eso dice: y todo lo que pidieres en mi nombre, no dice lo harán ustedes, dice yo lo haré. Escrito está, yo lo haré. Así es que, ¿tenemos la autoridad? Sí. ¿Cómo funciona? Cuando yo permanezco en su relación y en obediencia a sus mandamientos. Así es que, si no tenemos poder, ¿por qué no queremos? Si no lo ejercitamos, o si no lo ejercemos, o no tomamos de ello, porque a veces ni siquiera lo hemos entendido todavía. Todo ese potencial que Dios ha puesto en nosotros y que lamentablemente el enemigo lo está echando a perder por otro lado. Canadá, hijo de nuestro hermano Dagoberto, saludos
Saludos a todos los traileros del norte y de Canadá. Bendiciones. Dios siempre con ustedes. ¿Es necesario el nuevo orden? Pues volveré a decirlo, no propiamente necesario, pero para la gente que quiere hacerse notar y lograr su propósito, sí. Para ellos sí lo es. Para nosotros solo será también parte de un proceso en donde nuestra fe va a ser más cimentada. Radio Cuba América, soy nueva, excelente programa. Reglas no hay en la iglesia. Lamentablemente, si no las hacen notar, es tremendo, pero hay reglas bien definidas, reglas morales, reglas de conducta, reglas incluso espirituales. Hay un sinfín de cosas, hay instrucciones que tenemos en las escrituras que podemos verlo paso a paso, paso a paso. Podemos leer los profetas, podemos leer a los apóstoles, y todos siempre van a estar dando instrucciones y reglas. Y la iglesia debe tener su propia regla. De lo contrario, se convierte en un monstruo. Alguien me dijo en una ocasión, cuando el cuerpo tiene muchas cabezas, es un monstruo y no hay orden. Y así igual pienso. Así es que es importante que la iglesia tenga sus propias reglas y que los pastores las recuerden constantemente cuáles son los principios que tenemos que seguir. Hermano Silvino de Canadá, saludos a los constructores. Dios les bendiga a todos los constructores de allá de Canadá. Quien rompe las reglas es seguro que vaya mal todo, definitivamente. Esto lo sabemos y es importante que nos mantengamos siempre con nuestra mejor postura de que todo vaya caminando en el plan y propósito de Dios. Radio TV, los reyes están hartos y todos ya basta. Bueno, eso lo sabemos, pero recuerden que están una vez más cada uno buscando su propio interés y ser quienes estén sobre tengan sus quienes controlen y dirijan todo esto. Así es que nosotros lo leímos también, esto mismo leímos en Salmos capítulo 2 y que hablamos de un periodo milenial a donde el diablo está totalmente encarcelado, pero la humanidad se manifiesta en toda su potencia. Andrés de Toluca, en casa hay reglas y son para romperse como el mundo. Esta es una ideología la cual lamentablemente nos hace errar posteriormente. ¿Por qué? Como seres humanos, lamentablemente a veces hacemos tantas cosas que se convierten en hábitos. Y un hábito es un proceder provocado de manera automática. Y quizás esto nos haga reflexionar un poquito, ¿cómo que automática? Si nosotros no somos seres mecánicos. Sí, pero llega el momento que los hábitos se convierten, voy a cambiar la palabra automático por instinto. Entonces, los hábitos se convierten como un instinto, que llega el momento en que estamos tan habituados o tan dentro de nosotros, que si hacemos lo contrario, nos incomoda. Yo no sé si es usted de las personas que cada vez que llega ocupa un solo lugar en la mesa, y si se sienta en otro lugar, se siente fuera de lugar. Ese es un hábito. Cada vez que toma agua, lo hace de una manera muy particular, muy propia, que nadie lo hace igual, y su familia en su entorno ya sabe. Y somos totalmente predecibles. Va a entrar, se va a sentar, va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y es exactamente lo que hacemos. Esos son hábitos que se quedan en nuestra vida de tal forma que si es un buen hábito, excelente. Pero si es como de que las reglas son para romperse, entonces ese hábito no es nada bueno. Porque si la regla tiene un fin de mantener un orden,
entonces significa que estamos en un propósito de romper orden cada día. Y cuando esto lo acostumbramos en casa, fíjese en lo que voy a decir, cuando lo acostumbramos en casa, inconscientemente lo hacemos fuera de casa, a donde vayamos. ¿Por qué? Porque el hábito nos hace actuar instintivamente. Y de ahí que en algún momento yo estuve hablando sobre los diferentes, hay 28 tipos de hábitos así que son muy buenos, que debiéramos de aprender, y que supuestamente para que una costumbre o una acción se convierta en un hábito, hay que hacerlo 2 meses constantemente, y después de 2 meses eso se convierte en un hábito que ya no lo piensas. El hábito es espontáneo, es instintivo. Entonces esto es importante considerarlo, Andrés. Las reglas son para respetarse aunque en su casa sea todo lo contrario. Colombia, Gladys, la infidelidad es por el hombre, porque es un ser engreído y porque es hecho a su semejanza. Bueno, no podemos generalizar, porque la infidelidad no tiene sexo. La infidelidad tanto es femenino como masculino. Bueno, y ahora que ya le agregaron mucho más géneros, bueno, esto aplica por igual. Entonces, creo que aquí lo importante es hasta dónde nosotros somos partícipes o responsables de que una infidelidad se dé. Seamos nosotros los infieles o nuestra pareja, pero hasta dónde yo soy responsable, hasta dónde yo provoqué que mi pareja fuera infiel, o que mi pareja hiciera que yo fuera infiel. Entonces, al final, quien practicó o cayó en la infidelidad, pues es responsabilidad, porque nadie lo obligó a decir, mira, hoy voy a tener intimidad contigo. O sea, eso no es por la fuerza, al final es consensual. Entonces, esto es importante tener en cuenta, una vez más, la responsabilidad, hasta dónde podemos ser partícipes. Hay veces, y eso sí, lo aclaro, hay veces que hay personas que no son responsables, hacen todo por mantener aquella unidad, y al final no se logra. Entonces, sí hay también, pero son muy pocos casos. La mayoría, algo se tuvo que hacer. Así es que vamos a considerar, Gladys, hasta dónde podemos analizar nuestra vida, que eso es lo importante. Ese es el tema que nos tiene hoy, que entendamos que no podemos estar repartiendo las culpas a todos, cuando también quizás nosotros tengamos algo que ver en eso. Inés de Venezuela, el orden mundial es necesario, hay mucha maldad. Pues lo único que nos hace el orden mundial es revelar nuestra condición de fe hacia Dios, y yo creo que eso nos debe ayudar. La maldad solamente lo que se va a hacer es manifestar en su máxima potencia. Jonathan de California, las decisiones son acciones por emoción del hombre. La mayor parte de las decisiones son provocadas por emoción, pero es aquí donde tenemos que pararnos. La Escritura nos da una sugerencia: ser prontos para oír y tardos para hablar. Escrito está. O sea, yo voy a escuchar todo, mucho, y voy a frenar mi lengua antes de hablar. Por eso dice pronto para oír y tardos para hablar. Esto a mí me va a dar la capacidad de poder discernir y actuar con mi voluntad y no con mis emociones. Entonces, cuando yo tome una decisión, lo voy a tomar con mi voluntad y centrado todo en un deseo que yo ya analicé. Entonces, es importante tener esto en cuenta para evitar que sean las emociones que tomen decisiones. Manny de Florida: Dios sí existe y lo veo en mi vida y en el mundo. Gloria a Dios. Comparto la misma idea y pienso exactamente igual.
Cuba Catherine, saludos, soy nueva en la Biblia, dice que la maldad es por el hombre. Exactamente, así es. Lamentablemente el hombre fue quien cedió la autoridad que Dios le había otorgado y se lo dio precisamente al enemigo. Y es ahí donde se ha habido esa contaminación. La carne se contamina y ahora tenemos nuestra lucha más fuerte. Bien, hermana Loli de Nuevo Laredo dice el pastor que el nuevo orden se ocupa en el mundo. Que el nuevo orden se ocupa en el mundo. Yo digo que está mal. Bueno, el nuevo orden, en su medida que avanza, va como objetivo principal desarraigar todo lo que tiene que ver con Dios. Y esto es bien interesante, que cada uno tenga que estar preparado cómo va a enfrentar, cómo va a caminar en ese tiempo que estén sucediendo estas cosas, de las cuales tenemos que prepararnos. El que no lo cree, ni modo. Al final tendrá su vergüenza o confusión, como dice la Escritura. Oscar de Nuevo Laredo, ¿cómo será la vida en el reinado de Dios con la tecnología? ¿Cómo será la vida? Obvio, no habrá doctores, no será necesario. Existe la misma planta que estuvo en el huerto del Edén. Se habla de un árbol con 12 frutos que dará un fruto cada año y que sus hojas servirán precisamente para sanar todo tipo de enfermedad que así se dé. Porque recuerden que el milenio va a traer como propósito demostrarnos a nosotros que nosotros, aún sin el enemigo, hay maldad en el ser humano. Entonces, naturalmente sabemos que toda la tecnología que hoy tenemos, todo viene de la mente y del corazón de Dios. California, desde California tenemos no logro entender bien el nombre de la persona. Ok, la tecnología es bueno y el hombre que le da mal uso, sí. Este es uno de los grandes problemas que tenemos con la tecnología. En la tecnología estamos conscientes, en ningún momento hemos dicho que ha sido mala, porque sabemos que es muy buena, pero tenemos que darle el uso correcto. No jugamos, dice Samón dice, no jugamos a ser Dios. La sabiduría es para vivir mejor y salvar vida. Usted no usa las novedades, claro que sí, claro que sí. El punto principal está aquí cuando nosotros hacemos de esto que vaya más allá de lo que debe ser. Admiro y respeto a científicos que los hay, que exaltan a Dios con lo que ellos hacen. Pero hay científicos que se exaltan a sí mismos y esto es jugar a Dios. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con los laboratorios de piel humana. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se quema y la piel es lo imposible de que se restituya. Sí se pega, se adhiere, se forma, pero con todos los daños ocasionados por el fuego. Entonces, si hay un laboratorio de piel humana, excelente. Con eso hacen la cobertura y aquella piel que no quedaba bien, ahora va a quedar perfecto. Los huesos, hay huesos que ya no son posibles recuperarlos. Entonces, yo comparto totalmente esto. ¿Qué es lo que no comparto? Cuando un científico no le da la gloria al creador de aquello que lo hizo. Porque ellos saben con toda claridad que no están haciendo algo nuevo. Están siguiendo un proceso que el creador les dejó. Así, tan sencillo. Así es que sí, comparto y uso de las novedades, claro que sí. Radio, TV online, en el tiempo donde Dios gobierne, ¿qué pasará con la ciencia? ¿Cuál será o cómo viviremos?
Bueno, la Biblia no nos especifica, pero sabemos que el creador de la ciencia es Dios, así es que tenemos que esperar cosas más extraordinarias que la que hoy conocemos. Comunicación directa online. El hombre estará en todo su esplendor de maldad, exactamente, y será precisamente manifiesto en ese tiempo. Mujer judía, Beatriz, se antoja su café, bendiciones. Gracias, muchas gracias. Sí, un cafecito que hemos traído por allí de San Luis, por cierto. Muchas gracias. Radio Voz, el nuevo orden mundial. ¿Cómo? Los muertos, su espíritu, ¿dónde está? Bueno, el espíritu, la Biblia dice que vuelve a Dios. Hasta ahí no tenemos más cosas. Hay cosas, mire, yo le voy a decir algo. Deuteronomio 29:29 nos dice algo bien específico. Por eso a mí me gusta siempre recalcar esta cita, Deuteronomio 29:29. Lo revelado es para nosotros y lo oculto le pertenece a Dios. Entonces hay cosas que nosotros no podemos, si no lo tenemos acá escrito, no lo podemos decir o sugerir o me parece, porque no tenemos nada totalmente claro. Entonces allí como esta pregunta, los muertos, su espíritu, ¿dónde está? Ahí la palabra dice que el espíritu vuelve a Dios, duerme, el cuerpo duerme, permanece allí. La Voz de América Radio, ¿cómo nos preparamos para escuchar la voz? ¿Cómo nos preparamos? Cuando nosotros tomamos, en algunos otros temas he hablado que la oración es un sinónimo de relación y de comunicación. La oración es sinónimo de relación y de comunicación. Cuando yo comienzo a hablar con Dios, cuando yo comienzo a estar siempre en contacto, entonces Pablo le escribe a los hebreos que es necesario que tengamos nuestros sentidos ejercitados. ¿Cómo lo hacemos? Cuando estamos en la constante comunión, empezamos a escuchar a Dios, así como empezamos a sentir su presencia, a través de la búsqueda, a través de del ejercitarnos constantemente en la comunión, es como podemos llegar a ese principio. Nuevo Laredo, Roberto, ¿será que el diablo no existe y todos somos diablo? No, esto no, porque la Biblia es muy clara, muy específica. Sí existe y fue el mismo que engañó en el huerto y que todavía ahora sigue engañando. El problema es que nosotros somos que no aceptamos nuestra culpa, no aceptamos nuestros errores, y mientras que no aceptemos nosotros que algo no estamos bien, entonces jamás buscaremos solución. El enfermo no va al médico hasta que no cree que está enfermo. Entonces, mientras que diga a su familia, ve al médico, estás enfermo, no, estoy bien. Ve, estás enfermo, estoy bien, y jamás va a ir. Entonces esto es igual. Entonces es necesario que nosotros entendamos que es cierto que el oponente tiene una parte, pero que nosotros, es nuestra decisión la de seguirlo o la de rechazarlo. Pati de Laredo. Bueno, gracias, hermana, como que le causó risa el chistecito del diablo planchando. Es una ilustración de que realmente cuánta gente no va a la iglesia porque realmente no le da la gana, y a la hora que le preguntan, en vez de decir, ¿sabe qué? No quise ir. Ay, es que el diablo, usted sabe, ¿no? Bueno, Dios le bendice grandemente. Hermana de Canadá, hermana Elena, invite café, saludos. Gloria a Dios. Claro que sí, pues vaya para tiempo de tomarse un cafecito. Ahora sí que todos en grupo. ¿Cómo será un mundo sin maldad? Podemos ver al final de Apocalipsis, y ahí tenemos exactamente cómo será. Los profetas nos los han marcado, como es Isaías 65, Isaías 66, Zacarías, que de algún modo también nos da algunos puntos, y Apocalipsis sin duda alguna. Al aire, ¿cuál es la verdad, la verdadera condición del hombre? Bueno, eso lo sabemos cada uno de nosotros
porque si nosotros hacemos un inventario de nuestra vida, sabremos qué cosa tenemos en nuestros pensamientos, y si somos honestos con nosotros mismos, podemos darnos cuenta que si mi pensamiento es malo o es bueno y qué debo hacer. Pero fuimos hechos conforme a imagen y semejanza de Dios, pero cuando el hombre cae en pecado, esa imagen se daña, se destruye, se malforma, se contamina, y a partir de allí estamos enfrentando estas circunstancias de día a día. Stephanie de Australia: la tecnología es de Dios y gracias a Él por bendiciones. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Bernabé de Tijuana: la vida será hermosa con Dios aquí, excelente, lo más maravilloso cuando nosotros aceptamos y tomamos la decisión de caminar siempre juntos con Él. Lolis de Nuevo Laredo: mi familia le gusta la predicación, gloria a Dios. El milenio será con enfermedad como es hoy. Naturalmente, no propiamente como hoy, sino en el milenio habrá enfermedad por desobediencia a las órdenes de Dios. Así, tan fácil. Hay enfermedad, no cumpliste un mandamiento de Dios. Así es que, bien, agradezco mucho a cada uno de ustedes que han estado preguntando, participando, interactuando juntamente a través de Facebook, y a quienes nos escuchan por Visión FM 105.5, muchas gracias, y también a quienes nos estarán viendo a través de Punto de Giro Dunamis. Agradezco a cada uno de ustedes este tiempo de habernos escuchado, y espero que esta reflexión y todo el programa de este día haya traído bendición a nuestras vidas. Nuestro objetivo: acercarnos a Dios y ayudarle a usted a encontrarse con Dios cada día, cada momento. Recuerde que nuestro Señor está esperando, nuestro Adonai, cada día que usted y yo le busquemos, y Él está presto para levantarnos y darnos una vida mejor. Así es que me resta decirles que Adonai les vea con agrado, sonría sobre ustedes y ponga en ustedes Shalom. Hasta la próxima. Bendiciones. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.